Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Recordemos que estamos dentro de lo que es la colonización. O sea, ya pasó el descubrimiento, la conquista y ahora el establecimiento, el establecerse ya como tal, es lo que va a ser la colonización. Como les he mencionado, la corona española improvisó. A medida que avanzaba la colonización, a medida que transcurrían los meses, los días, los años, España improvisó, porque no nos olvidemos que prácticamente Colón llegó a donde él no había pensado que iba a llegar. Él se perdió en el camino y llegó a la América. A él, tomar posesión, acorde lo que decía el primer documento que emitió la corona, como lo era la capitulación. ¿Qué decía la capitulación? Que a partir de su llegada, aquella tierra pasaba a ser posesión de la corona española. Y recordemos cómo lo iban a dar a conocer imponiendo una bandera de España. Pero no nos olvidemos que a la par estaba la indicación que venían a los nativos a someterlos a una nueva religión, y entonces ahí, ¿cuál era el papel de la iglesia? A la par de la bandera, una cruz, un crucifijo, una imagen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la corona definitivamente, aunque Colón se perdió y aunque llegó a obtener así de casualidad esta gran cantidad de tierra, definitivamente la corona pensó que se va, llega, logra las especies, regresa, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, ya les mencionaba que Colón, a pesar de que en el cuarto viaje bordeó parte de la costa de Honduras, Guatemala, Belice, Yucatán, regresó a dar cuentas, murió sin saber que realmente había descubierto todo un continente. Sin embargo, ¿qué hace la corona posteriormente? Inmediatamente, cuando se da cuenta de lo que hay, cuando se da cuenta de la cantidad de nativos, ¿qué es lo que hace? Le pide a la iglesia que redacte el requerimiento. Se lo recuerdo. El requerimiento que decía que a partir de ese momento la tierra pasaba a ser posesión de la corona española y que sus habitantes pasaban a ser vasallos y súbditos del rey. Que aceptaban el sometimiento por la vía de la paz, que bueno. Y si se oponían, quienes venían traían el derecho, traían la autorización por parte de la corona de someterlo por la vía de la sangre. Ya les mencioné, los nativos automáticamente lo decía el requerimiento, que a partir de su llegada pasaban a ser vasallos y súbditos del rey. Y que requerimiento lo tenían que leérselos a los nativos, pero aunque se los leyeran, no lo entendían. Pero ¿qué hacía el español? Llegaba, desembarcaba y ahí mismo leía el requerimiento. Sin embargo, cuando decía que pasaban a ser vasallos y súbditos del rey, aunque se lo leyeran, ¿quién era el rey? ¿En dónde estaba? ¿Qué hacía? Todo eso es totalmente desconocido. ¿Por qué? Porque eran vocablos totalmente diferentes. Pero el español cumplía con leerlo. Estuvieran presentes o no, los nativos estuvieran presentes, pues de todas maneras no comprendían. Sin embargo, ¿qué hizo la corona? Improvisó ese documento. ¿Para qué? Para cuidarse ellos. Y efectivamente, el rey, ¿qué iba a hacer? Prácticamente el propietario de todas estas tierras. ¿Y cómo lo ratifica la corona? Recordemos a través de lo que va a ser la repartición del mundo con la mediación de la iglesia y que finalmente quede establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494, donde se le da lo que se conoce como el justo título, la parte que le corresponde a España y el resto a Portugal, pero que era solo el actual Brasil. Ahí está el justo título. Sometimiento por la fuerza, ya les mencioné, la justa guerra. Pero el rey era el dueño, por lo consiguiente, él inmediatamente ratificó de que como dueño tenía derecho a todas estas tierras. Efectivamente, él residía en España y sabemos que definitivamente la dominación española duró más de 300 años.
Y en esos más de 300 años, nunca, ninguno de los reyes que pasaron en ese ínterin de esos años, nunca ninguno vino a ver qué era lo que tenía en posesión, qué era lo que obtenía de estos territorios. Sin embargo, recuerden, yo les mencioné cómo en su momento el rey de Portugal, Juan I, él sí trasladó la monarquía al Brasil, desde ahí gobernó, luego regresó nuevamente allá a Portugal. Pero él sí vino a ver qué era lo que tenía, qué era lo que se le había sido asignado en el momento que se le dio el justo título. Porque fue justo título para la corona española y justo título para la corona portuguesa. Como les menciono, al principio todo fue, según la misma corona, habían llegado a las Indias. Sin embargo, transcurren el tiempo y ¿qué es lo que se dan cuenta? Los españoles que vinieron a tomar posesión, como lo mandaba la capitulación, como lo ratificaba el requerimiento. Y entonces se dieron cuenta que había cantidad de objetos de mucho valor. Oro, plata y piedras preciosas. Entonces, ¿qué hace la corona? Ante lo que llega, va a nombrar a los primeros oficiales reales. ¿Por qué fueron los primeros oficiales reales? Porque ante lo que llegaba, entonces dijo la corona, alguien me tiene que supervisar qué es lo que mandan, qué es lo que hay, qué es lo que llega acá. Entonces nombra, por ejemplo, tesorero, un contador, en los diferentes lugares. Pero ¿a dónde era donde más lo situaba? ¿Dónde obtenía mayor riqueza? Por ejemplo, aquí en lo que es México, en el Perú, donde había mayor beneficio de esos metales oro y plata. ¿Por qué? Porque la corona quería tener control. Entonces, ¿qué hace? Mandar a sus primeros oficiales reales. ¿Y oficiales reales por qué? Porque eran de la corona, eran personas de confianza de la corona española y que definitivamente su papel era venir a controlar lo que se iba de aquí para allá. Recuerdan que les había mencionado que ante toda esta actividad que se empezó a llevar a cabo, porque cuando se sabe que hay muchos objetos de valor, entonces empieza aquella afluencia de querer venirse. Ya, la reina Isabel emitió el primer documento donde autorizaba a Colón como lo fue la capitulación de Santa Fe. Y de ahí, toda embarcación, toda expedición que quería salir de España, no lo podía hacer a su sabor y antojo. Tenía que tener ese documento que le autorizaba como lo era la capitulación. Entonces, ante esa afluencia, ante eso empezaron a venir expediciones que hace la corona española, acuérdense, va a crear la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla lleva el nombre de Sevilla porque está establecida en Sevilla, España. ¿Pero qué es la Casa de Contratación de Sevilla? No es más que el órgano encargado de regular todo lo concerniente a la actividad comercial. Si decimos que es el órgano de institución encargada de velar todo lo concerniente a la cuestión comercial, que era ver lo que se iba de la América para España. ¿Por qué? Porque la corona quería saber qué era lo que le llegaba, que no se fuera desapareciendo en el camino. Sin embargo, como a medida que transcurrían el tiempo, las expediciones, cada vez había más solicitudes de salir expediciones de allá. Entonces, ¿qué hizo la corona? Estableció en la Casa de Contratación de Sevilla no solo mantener el control de lo que salía de la América para España, la actividad comercial, sino que estableció ahí una escuela de navegación. El porqué de establecer una escuela de navegación era para que la corona tuviera la certeza de que todas las expediciones que salían de España llegaban a la América y a su llegada sabía que de regreso iba a regresar las embarcaciones con lo que iban a saquear a estas tierras. Indudablemente que no todos sabían navegar. Entonces, por eso, para tener la certeza, fue que crea la escuela de navegación y que no cualquiera va a salir porque quiere, no, tiene que tener el conocimiento porque recordemos que ¿qué va a atravesar? Todo el océano Atlántico. A llegar a los diferentes puntos de la dominación española, que como les mencionaba, ¿de dónde a dónde correspondía? Del actual sur de Estados Unidos
En este momento son los estados de California, no, México, Texas y la península de la Florida, hasta el extremo sur, la Patagonia, Chile y Argentina. Entonces, ¿qué era lo que quería tener la corona? Mantener el control de que todo, y efectivamente empezaron a llegar expediciones a diferentes lugares donde empezaron a, lo primero, descubrir, conquistar el asentamiento, colonizar. Como a medida que transcurría el tiempo, venían más expediciones, había mucho más centros de colonización. Entonces, en sus inicios, ¿quién autorizaba la corona directamente? Pero ante lo que se daba en estas tierras, recordemos que la capitulación que decía que la persona que venía al mando de la expedición, mientras venía en el mar, traía el título de almirante. Al llegar a tierra firme, pasaba a tener el cargo de capitán de conquista. O sea que capitán de conquista iba a disponer de todo lo que estaba en estas tierras. Al principio, indudablemente, que hizo la corona, nombró a estos funcionarios, que también eran funcionarios reales, en forma vitalicia. Vitalicia, o sea, que desde que llegaban hasta el día que murieran. Sin embargo, transcurrieron los años, y ya les dije, más de 300 años, en donde cada día quería venir más gente a vivir bien aquí. Y efectivamente, los señores feudales que tenían la posibilidad de invertir en la expedición, mandaban a sus hijos segundos, los segundones. Y había suficiente tierra, suficiente donde establecerse. Al principio, venían con nombramiento vitalicio. Veamos, por ejemplo, Hernán Cortés llega a México, actual México. Él era un segundón, pero a él lo acompañaban otros segundones. ¿Quiénes eran los otros? Pedro de Alvarado, su hermano Jorge de Alvarado. Cuando, después de la primera derrota que sufrieron al llegar por parte de los aztecas, recordemos que fue tal el enojo de Cortés que después atacó sin misericordia alguna y fue directamente a despojar de toda la riqueza que tenía. Obviamente no quería repartir lo que tenía. Tenía que mandar a España, pero ¿será que lo mandaba todo? Mandaba una parte. Entonces, ¿qué le dijo a Pedro de Alvarado? Ahí te voy a dar un grupo de nativos tlaxcaltecas, que en el sur hay otros asentamientos. Y efectivamente, Pedro de Alvarado se desplazó hacia el sur con su hermano Jorge de Alvarado y vinieron aquí a lo que es Guatemala. Pero cuando la corona se dio cuenta de la riqueza que había en oro, en plata, en donde estaba Cortés, entonces improvisó una jerarquía dentro de los territorios. Y efectivamente, dependiendo de la riqueza, el tamaño del territorio y la cantidad de nativos de aquellas tierras, entonces estableció lo que eran los virreinatos. Virreinatos, después del rey, ¿verdad? Máxima autoridad en España, el rey. Pero en esas tierras creó los virreinatos y la máxima autoridad era un virrey. ¿En dónde hubo virreinatos? El virreinato de la Nueva España, México. Sin embargo, imaginemos qué cantidad y cómo se vislumbró la corona y quienes estaban ahí, que realmente dar el título de virrey, después del rey, ser un virreinato por la cantidad de oro y de plata. Entonces, ¿qué hizo? La corona le dio el nombre de la Nueva España. Otra España aquí, en los territorios recién descubiertos y conquistados. Y efectivamente, el virreinato de la Nueva España, la riqueza que tenía en metales, el tamaño del territorio y el número de nativos, que según lo que decía el requerimiento pasaban a ser vasallos y súbditos de rey. ¿Dónde más hubo virreinatos? Está el virreinato de la Nueva España en México, el virreinato de Nueva Granada en los territorios de Colombia, Venezuela, ahí que habían piedras preciosas. Luego tenemos el virreinato del Perú, con también bastante número de oro y de plata y objetos de oro y de plata. Luego está el virreinato del Río de la Plata en Argentina. Ahí hubo una jerarquía, los que van después del rey.
Máxima autoridad de los virreinatos, un virrey, que al principio, como les decía, era en forma vitalicia, hasta que muriera. Pero al ser de forma vitalicia no se sabía si iba a durar 5, 10, 15, 20 o más años. Sin embargo, pues, seguían yendo las solicitudes. Al principio, quien nombraba a esos virreyes era el rey, la corona. Cuando empezó a haber tantas solicitudes de ese puesto, entonces ya los limitó, ya fuera a 3 años o a 5 años, dependiendo su desempeño. E indudablemente, la fila de solicitantes era interminable. Pero como les mencioné, Cortés mandó a Alvarado al sur. Y efectivamente, aquí encontraron lo que eran los señoríos indígenas. Claro que había oro y plata, pero en menor cantidad. Y territorialmente, su extensión era menor. Y por lo consiguiente, los nativos eran menores. Entonces, ¿qué hizo la corona? Le dio el título de capitanías generales. Máxima autoridad, el capitán general. En el caso de la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala, como se le puso después, que comprendía los actuales territorios de Chapasoconusco, Guatemala, incluyendo a Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hasta ahí llegaba la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala. Ahora sí vemos la extensión del territorio del virreinato de la Nueva España, no cabe duda que había diferencia. Por lo consiguiente, el capitán general estaba por debajo del virrey. No tenía la misma posición. ¿Por qué? Porque la corona española categorizó. Sin embargo, los territorios eran tan extensos que en un momento dado estableció gobernaciones. Por ejemplo, en el caso del Reino de Guatemala, hubo una gobernación en Costa Rica. Ese gobernador bajo la autoridad de quien estaba el capitán general. En el caso de los virreyes, hubo gobernaciones también y ese gobernador estaba bajo la autoridad del virrey. No cabe duda que la corona lo que quería tener control de todo lo que lograba de beneficio de estos territorios. Como les menciono, al principio los nombramientos eran vitalicios y los decidía el rey. Indudablemente, imaginemos, segundones que allá no tenían nada y que de un día para otro llegaron a tener dueños de grandes extensiones de tierra, gran riqueza en los metales porque no todo se iba, y cantidad de nativos a sus servicios. ¿Para qué se iban a regresar? Aquí se quedaban bien establecidos. Entonces, al principio eran vitalicios. Cuando transcurrieron los años y había muchas más solicitudes, ya les decía, ¿qué fue lo que hace? Nombrarlos por 3 o 5 años. Pero para eso, ya la corona ya no podía mantener el control porque eran muchos asentamientos. Entonces, ¿qué hace? Crear una nueva institución, el Consejo Real y Supremo de Indias. Esta otra institución, el Consejo Real y Supremo de Indias, iba a velar por todo lo concerniente a la administración de estas tierras. Claro, la situó allá en la metrópoli. ¿Por qué? Porque los reyes querían estar al tanto del todo. Claro, ya no podían tener el control como lo tuvieron al principio, pero teniendo las oficinas de este Consejo Real y Supremo de Indias a la par, podía tener y saber quiénes habían sido nombrados, para cuántos años, en qué lugar, etcétera. Pero estaban allá en la metrópoli, pero era para nombrar funcionarios para estas tierras. Nace entonces esta institución donde realmente, si se dan cuenta, se llama Consejo Real porque lo creó la corona, la realeza. Supremo de Indias porque fue específicamente para beneficio de las Indias. Recordemos que según Colón llegó a las Indias. Entonces aquí se les antepone el término de las Indias. Ya vimos derecho indiano, un derecho solo para las Indias. Entonces, ¿qué tenían que ver? Todo lo concerniente a la administración de estas tierras. Por lo consiguiente, llevaban libros donde anotaban las cuentas que llevaban a cabo, anotaban los nombramientos, quiénes eran, a qué lugar iban, por cuánto tiempo, etcétera. O sea, llevaban un control total
Y eso había que rendírsele cuentas a la corona española, a los reyes. En el momento que lo solicitaran, ahí estaban a su servicio. O sea que, realmente, ¿qué hizo la corona? Ir a improvisar, ir improvisando a medida que transcurría la colonización. Sin embargo, ya la capitulación decía que quien venía en la cabeza, el responsable traía la potestad, traía la autorización por medio de los reyes para repartir lo que encontraba en estas tierras. Y sí, se lo repartió todo. Pero ¿qué es lo que hace? La tierra estaba aquí, se la repartía, ellos pasaban a ser propietarios, pero ¿en qué se beneficiaba la corona? Entonces es donde en un momento dado empieza a pensar que se están beneficiando los que residen aquí, los que se han trasladado para estas tierras. Pero la corona, ¿qué ha obtenido? ¿Qué ha obtenido a cambio? Entonces es donde empieza a establecer impuestos. Al principio, ya les decía, habían el contador, perdón, los funcionarios reales, que fueron los primeros que surgieron en la Casa de Contratación de ese día, y las autoridades de los capitanías generales y los virreinatos. Pero donde llegó, al principio ya les he mencionado, venían las embarcaciones únicamente con personas, hombres, que venían a radicarse aquí. A medida que se establecían, entonces ya mandaban a traer a sus familias y ya se radicaban las familias en estas tierras. Al principio solo había que controlar lo que salía de la América para España, pero posteriormente, entonces ya venían productos también de España para la América. ¿Cuáles eran los productos? Los que necesitaban las familias radicadas acá. ¿Qué fue lo que hicieron? Se radicaron aquí en la América, pero trajeron todo lo que tenían en España, su forma de vida, sus costumbres, todo lo trajeron para acá. Entonces, cuando va incrementándose la actividad comercial, ¿qué hace la corona? Establece un impuesto, el almojarifazgo. El almojarifazgo no era más que un impuesto que se pagaba sobre todo producto que salía de la América para España y viceversa, de España para la América. Indudablemente que cada día que pasaba era donde obtenía más. Cuando venía un nuevo funcionario, un nuevo capitán general, un nuevo virrey, contadores, venían, por ejemplo, venían esos oficiales reales que primero surgieron aquí. Al principio venían muy contentos con su nombramiento y que alegres se radicaban y obtenían muchos beneficios. Pero entonces, ¿qué dijo la corona? Bueno, ¿y qué estoy obteniendo a cambio? Entonces se impuso un impuesto para todos aquellos que venían con un nombramiento, que se les nombraba en España para desempeñarse acá. ¿Cuál fue ese impuesto? La media annata. La media annata no era más que el tener que pagar una parte del sueldo que le había asignado a los funcionarios nombrados por la corona española. Como quien dice, paguen algo, compren, prácticamente compren su puesto. Imaginemos, lo cambiaban cada 3 años, cada 5, y fueron más de 300 años. ¿Cuánto no obtuvo la corona de esto? A medida que se realizaban las actividades comerciales, y ya les he mencionado que como las embarcaciones primeras que iban con grandes cantidades de objetos de oro, de plata, de piedras preciosas. Entonces, a través de lo que, definición de la repartición del mundo entre España y Portugal, quedaron fuera ingleses, franceses y holandeses. Cuando se enteraron lo que llevaban las embarcaciones, entonces las atalayaron en su trayecto en el Atlántico. Es donde surgen los piratas. ¿Y esa piratería qué era? No era más que quienes asaltaban a las embarcaciones para quedarse con parte de lo que se iba de estas tierras. Entonces, ¿qué hizo la corona? Crear un nuevo impuesto, que va a ser la alcabala de Barlovento. Ese impuesto llamado la alcabala de Barlovento no era más que lo que se pagaba para que tuviera una escolta las embarcaciones. En el trayecto los barcos fueran escoltados, fueran protegidos de precisamente los ataques de piratas. Y que muchas veces, ¿qué era lo que hacían? Inmediatamente los atalayaban al salir del puerto. Entonces, ¿qué iban a hacer con esta alcabala de Barlovento?
defender los puertos y las embarcaciones que se trasladaban en el Atlántico. A raíz de esa protección es que, por ejemplo, aquí en Guatemala, sabemos que existe el Castillo de San Felipe, una fortaleza. Hay en México, hay en Colombia. No digamos en México, con la cantidad de producto que iba de metales, había que protegerlo. Entonces, España, ¿qué hizo? Con el cobro de sus impuestos, ya se beneficiaron. Por ejemplo, donde había minas de oro y de plata, ya les decían los virreinatos. Entonces ahí creó el impuesto denominado quinto real. ¿En qué consistía el quinto real? Ese no era más que le correspondía a la corona la quinta parte del monto de la extracción minera. Establece únicamente que se le demande la quinta parte de la extracción minera. Ahora, ¿será que en realidad era la quinta parte? Al final, los únicos que sabían eran los que estaban acá. Y por eso fue que los que tenían la autoridad se enriquecieron de alguna forma desmedida. Sin embargo, lo mucho o poco que llegaba a la corona se sintió satisfecha porque nunca pensó llegar a tener todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Regalarlo. Miren, yo tengo y ustedes no, y les regalo un poquito. Miren todo lo que me enviaron. Ahí les voy a regalar algo. Y sabemos que aquí el español no vino y les dijo, miren eso, y como no lo usan, démelo. No, ellos vinieron a despojar al nativo de toda su riqueza. Ellos los que estaban acá. Entonces quiso la corona y está el quinto real. Tienen que mandar. Tienen que pagar la quinta parte de lo que obtenga de la extracción minera. Pero no nos olvidemos que la iglesia ya decía en la primera capitulación que ninguna expedición podía salir de España si no venía acompañada de representantes de la iglesia. Entonces, que también tuvo privilegios. Y para ellos existía la institución que se creó, que va a ser el Regio Patronato Indiano. Ese Regio Patronato Indiano únicamente va a servir para la iglesia. ¿Y en qué va a consistir? En que va a ser la institución, el Regio Patronato Indiano, por ejemplo. Hay que nombrar un nuevo obispo. La corona ya no se mete. Para eso le creó la institución el Regio Patronato Indiano. Ellos nombren. Salen los nombramientos de la iglesia del Regio Patronato Indiano. Que hay necesidad de construir un convento. ¿Quién lo va a autorizar? Ahí está, el Regio Patronato Indiano. Que una nueva orden religiosa se quiere trasladar a estas tierras, no lo autoriza la corona, lo tiene que autorizar el Regio Patronato Indiano. Pero por el mismo privilegio que tenía la iglesia, es que le otorga un impuesto, el diezmo. Y que el diezmo, ¿qué es? Lo que se le va a pagar a la iglesia en concepto de lo que es la 10ª parte de la producción agrícola de quienes radican acá. Claro, al principio fue la 10ª parte de lo que obtenían del producto de la tierra. Pero después que hizo la corona, empezó a hacer circular moneda. Entonces ya no era solo en lo que obtenía de la tierra, sino que ya era en moneda. Si nos damos cuenta, ese diezmo todavía se mantiene en algunas religiones. Pero ¿cuándo nace el diezmo? El diezmo nace en la Edad Media. ¿Qué hizo la corona española? Trasladarlo para la América. Y que aquí se cobraba a todos. Principalmente, la dedicatoria principal para los nativos. El español pues ya tenía que dar ese diezmo en base a lo que tenía, que tampoco daba la 10ª parte a favor de la iglesia católica. En este momento, ya el diezmo ya no se llama así en la iglesia católica, sino que aquí se llama ya limosna, como que dice lo que quiero, lo que me sobra. Pero de todas maneras se sigue beneficiando con ese aporte por parte de quienes practican esta religión. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que aquí hay varios impuestos, pero se dio cuenta el español, recuerde, cuando se presentaban aquellas batallas, por ejemplo, los quichés contra los cachiqueles, el vencido estaba obligado a tributar, ya fuera en lo que tenía trabajo, lo que obtenía de la tierra, o bien en fuerza personal. Lo hizo ver en España, entonces España dijo, bueno, si están acostumbrados a pagar el tributo, pues que lo sigan pagando. Los nativos. Y efectivamente, al principio lo cobraban en especie, ya fuera
en productos que obtenían de la tierra o bien en mano de obra para beneficio de los españoles. Pero como a la corona le interesaba tener dinero, entonces, ¿qué hace? Ya impone una moneda acá en América. Entonces, el tributo va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a ser dirigido a los hombres y mujeres comprendidos de los 18 a los 50 años y que tenían la obligación de pagar 2 pesos anuales. Imaginemos el número de nativos comprendidos de los 18 a los 50. Y si lo multiplicamos por más de 300 años que duró la dominación española, ¿cuánto dinero no tuvo la corona producto de estos impuestos? Sin embargo, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de América, España se encontraba atravesando por una grave crisis económica. ¿Por qué? Ya les mencioné, había sido invadida con anterioridad por los árabes. Y luego venía la decadencia del feudalismo que repercutió en la actividad económica. Todo lo que se benefició, como decía, solo el impuesto, el tributo, durante más de 300 años. Sin embargo, concluyó la dominación española y España estaba en la misma crisis de cuando se había dado 300 años antes el descubrimiento de América. ¿Por qué? Recuerden que les mencionaba, la corona recibía y regalaba. Hacía grandes celebraciones, fiestas y demás. ¿A costa de qué? De lo que obtenía de esas tierras. Pero también no hay que perder de vista de que definitivamente quienes recaudaban los impuestos no lo daban el 100%. Sin embargo, para eso, ¿qué hizo la corona española? Creó una institución, el Consejo de Hacienda, que era el que va a ser el encargado de todo, la organización fiscal que daba en estas tierras. Y por supuesto también nombró funcionarios reales. Y es donde nombra, por ejemplo, a los corregidores. Y que los corregidores los vamos a encontrar tanto dentro de un virreinato como dentro de una capitanía general. Y como su nombre lo indica, corregidor, corregir las actividades que iban en contra de los habitantes de aquellos poblados. Pero al final resultó que los corregidores abusaban también. El corregidor tenía que recaudar los impuestos. Entonces tenemos un corregidor en el pueblo de españoles para el cobro de los impuestos de los españoles, como por ejemplo la actividad comercial, explotación de minas, etc. Pero entonces había que controlar. Entonces, ¿qué hicieron? Vino el español y les dijo a los nativos, fuera, fuera, aquí voy a establecerme yo. Y les dijo, fuera, pero no se vayan lejos. Primero vamos a trazar nuestra ciudad. Imaginemos el antiguo Guatemala, una plaza central. En un extremo la iglesia. En los otros dos extremos, las autoridades políticas, civiles y las municipales. Y en el que quedaba el extremo que quedaba, la actividad comercial. Y luego hicieron un trazo cuadriculado. En ese trazo, ¿quiénes se repartían? Los que venían a la cabeza para sus casas. Pero el nativo lo sacaron de su poblado. Entonces después, bueno, ya trazamos, ahora vengan ustedes, vamos a ponerlos en otro poblado. Veamos, por ejemplo, está la ciudad de Antigua Guatemala y así en un extremo está, en las salidas, está el pueblo Jocotenango. Jocotenango era lo que denominaron un pueblo de indios o reducción. Pueblo de indios porque allá trasladaron a todos los nativos. Reducción porque lo redujeron ahí para controlarlo. Iban a construir su casa. ¿Quién la iba a construir? No eran los españoles. Ahí hay mano de obra que no cuesta nada y que aguanta. Entonces ahí están los nativos. ¿Dónde los podía ir a traer? Ahí estaba la reducción, el pueblo de indios. Que la iglesia iba a construir una nueva iglesia, necesitaba. ¿A dónde iba a traer? Ahí iba mano de obra. Ahí estaban los nativos. Sabía dónde los encontraba. En la reducción. Y a la hora de cobrar impuestos, sabía dónde los podía controlar para el cobro.
Entonces, ¿qué hizo? También hizo el mismo trazo de ciudad. Una plaza, en un extremo la iglesia, las autoridades, que en el pueblo de India las autoridades, ¿quién eran? Los que eran las autoridades de los diferentes grupos de nativos, que les daba el cargo de corregidor y de alcalde mayor. Entonces ahí está la máxima autoridad. El alcalde mayor para ver el ornato del pueblo, igual que el del español. Sí, José Andrés, dime. Sí, solo también me recordaba, ¿verdad? Todos estamos viendo, pero también no hay que olvidarnos de los esclavos africanos que ellos traían también, ¿verdad? Pero no han llegado todavía, espérame. Ya van a Ah, ok. llegar. Bueno, ¿qué era lo primero que encontraron aquí? Nativos. Los esclavos, ya lo dijiste tú, llegaron después. Pero primero fueron los nativos, los que tenían a la mano, los que, como ya les he mencionado, ¿cómo lo consideraban? Como únicamente objeto de trabajo, no como seres humanos. Decía que eran seres sin alma, que lo único que hacían era trabajar. No era lo que hacían, era lo que los obligaban. Y ese trabajo que fue explotación, sojuzgamiento. Pero el español sabía que si el español llegaba a cobrar el impuesto al pueblo de indios, los nativos no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué hizo? Nombró un corregidor que decía que era para corregir los abusos que se cometían en aquel poblado. Tanto los abusos en el pueblo de español como los abusos en el pueblo de indios, en las reducciones. Veamos ahora, dejemos la antigua Guatemala y sabemos que con los terremotos de Santa Marta se destruyó mucha de los edificios que existían en la antigua ahí en la ciudad de Guatemala, que se encontraba en lo que hoy es Antigua Guatemala, y qué fue lo que se hizo, buscar otro lugar donde poder asentar la nueva Guatemala. Más, se sabe que todo el territorio de Guatemala está constantemente, tiene temblores, terremotos. Sin embargo, se pensó que tal fue la destrucción en lo que era la ciudad de Guatemala, que estaba en la ciudad de Guatemala, en el Valle de Panchoy, entonces se buscó un nuevo valle y efectivamente se trasladaron hacia aquí, hacia lo que es el Valle de la Virgen o de la Ermita. ¿Y qué vemos ahí? Digamos, estamos en el Parque Central. Ahí está la Plaza Central, en un extremo la iglesia, luego las autoridades y luego el comercio. Y en todos los lugares donde hubo asentamiento español, el trazo es el mismo. O sea que, veamos, por ejemplo, la Ciudad de México. La plaza ya es mucho más grande. ¿Por qué? Porque eran mucho más los nativos. ¿Y qué vemos ahí? También, en uno de sus lados, la iglesia, autoridades y comercio. O sea que todo donde hubo dominación española, el trazo de ciudad es el mismo. Y luego cuadricular. Casas de habitación y hasta el último de los que venían en la expedición llegó a tener una gran cantidad de tierra. Porque se sacrificaron, se aventuraron, se arriesgaron a trasladarse. Y el que venía a la cabeza de la expedición traía la potestad de repartir. Claro, depende la relación que tenía. Pero aún el último que se hubiera embarcado, que lo embarcaron porque no quería porque se vino, tenía derecho a que le dieran tierra. Entonces, todo ello, ¿qué hizo el español? Habían autoridades en el pueblo de español y autoridades en el pueblo de indios para cobrar, por ejemplo, el impuesto del tributo. Lo recaudaba el corregidor, lo entregaba al corregidor del pueblo español y él, a su vez, a la autoridad para trasladarlo a lo que era el Consejo de Hacienda, que era el que controlaba toda la recaudación de los impuestos. Y que todos los que trabajaban, digamos, todos los funcionarios, por eso llevaban nombre, funcionarios reales, porque habían sido nombrados por la corona, indudablemente para cuidar sus intereses, no importando de qué forma lo llevaban a cabo aquí en estas tierras. Indudablemente, al nativo lo obligaban a todo lo que era de beneficio para el español. Pero, como les decía, ningún rey vino a ver qué era lo que estaban haciendo. Ninguno de todos los monarcas en los más de 300 años vinieron a ver cómo llevaban a cabo el desempeño de los cargos.
Sin embargo, de repente llegaba alguna queja de que algún virrey estaba abusando, de que algún corregidor, lejos de corregir, abusaba. Entonces, ¿qué hacía la corona española? Mandaba a un representante de la corona, que era el visitador, a realizar una visita a aquel funcionario. La visita no era más para informarse cuál era el proceder de aquel funcionario. Y por lo consiguiente, le preguntaba primero a la persona, al virrey, por ejemplo, al capitán general, al corregidor, al alcalde mayor, cuál es su proceder en su administración. Lo decía, pero luego buscaba testigos, ¿no?, que le dijeran si era real o no. Si en realidad encontraba anomalías, aquel visitador no podía decirle, bueno, las quejas las hemos comprobado que sí son reales, entonces queda usted destituido. Total, había fila de los que buscaban un trabajo. Cuando llegaban quejas, aunque no llegara al final de su periodo, tenía que entregar el cargo si no cumplía con lo que la corona decía. Pero ¿qué sucedía con aquel que concluía su periodo para el cual había sido nombrado? Como ya estaba la institución, el Consejo Real y Supremo de Indias, que sabía cuándo lo había nombrado y cuándo terminaba su gestión, entonces se llevaba a cabo lo que era el juicio de residencia. El juicio de residencia no era más que rendir cuentas a aquel funcionario sobre la actividad que había llevado a cabo en los 5 años o en más años que hubiera estado al mando, que hubiera tenido autoridad o al mando de una capitanía, de un virreinato, de una alcaldía mayor, etc. Si quedaba satisfecho, se le podía decir, bueno, pues se le mantiene en el cargo otros 3 años más. Pero al concluir esos 3 años tenía nuevamente que rendir cuentas en lo que va a ser, como les decía, el juicio de residencia al concluir su nombramiento para el cual había sido designado. Tenía que decir qué había hecho, cómo lo había hecho, en cuánto tiempo, beneficios que había logrado para el pueblo de españoles, etc. Por eso con la residencia, es el juicio de residencia el que se va a llevar a cabo a concluir su periodo. Y como les decía, todo esto fue igual para toda la América española. En todo donde hubo dominación española, el mismo trazo de ciudad, las mismas instituciones radicadas en España, pero que tenían aquí sus autoridades para llevar toda la información hacia la corona española. Como les decía, realmente, ¿qué fue lo que hizo España? Improvisar, de acuerdo a la problemática que se venía dando, de acuerdo a las necesidades que iban manifestando en esos territorios. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, como les menciono, la dominación española duró más de 300 años. Todo fue igual en toda la América española, con la diferencia de la jerarquía que impuso la corona española, como les decía, de lo que eran los virreinatos, mayor riqueza, las capitanías generales, menos riqueza. Pero aún así, obtuvieran menos, por ejemplo, los capitanes generales tenían riqueza, tenían gente a su servicio, tenían el dominio de aquellos territorios. Como les decía, en el caso de Guatemala, indudablemente casi es una franja que va desde el actual sur de México, los territorios de Chiapas y Soconusco, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esa era la Capitanía General, en la cual en los más de 300 años pues pasaron cantidad de capitanes generales que al final, ¿quiénes eran? Quienes tenían la máxima autoridad dentro de una Capitanía General y un virrey, la máxima autoridad dentro de un virreinato. Y todos esos más de 300 años fue lo mismo en toda la América española. Claro, pasaron cantidad de funcionarios. Como igual en España, ya les digo, hubo varios reyes y reinas, pero que ninguno se interesó por venir aquí. Obviamente, ¿para qué iban a desplazarse? ¿Para qué se iban a arriesgar? Si con lo que llegaba se sentían satisfechos. Aunque no fuera el 100% de lo recaudado, el 100% de lo saqueado. Porque ya les decía, al inicio fue puro saqueo el que llevaron a cabo. Al final el saqueo fue siempre. Y de ahí pues la explotación.
del impuesto, que con solo el impuesto del tributo, la corona tuvo más que suficiente para salir de las deudas que tenía, saldar esas deudas y sacar su economía adelante. Pero como no le costó, no lo apreció. Y efectivamente, ya les decía, concluye la dominación española y España volvió a caer en crisis. Una crisis, ¿por qué? Por la mala administración e indudablemente por la codicia de esos bienes. Sin embargo, ya les he mencionado, en España existe el museo donde España, con mucho orgullo, dice todo su patrimonio en oro. Pero si ese patrimonio no es de ellos, ese patrimonio pertenece a los nativos que fueron saqueados por parte de los españoles y que no es el 100%, porque algo quedó en ellos, en los que radicaban aquí y que posteriormente pues se lo fueron transmitiendo de generación en generación. ¿Preguntas? Bueno, hago un paréntesis. Me imagino que ya en el curso anterior les dijeron el horario de exámenes. Si se los dijeron, si no, se los repito yo. Comenzamos los primeros exámenes parciales el día 22 de agosto. Métodos y técnicas de investigación, 22 de agosto. Filosofía, 24 de agosto. Historia jurídico y social de Guatemala, 28 de agosto. Derecho romano, 30 de agosto. E introducción al derecho 2, el 1 de septiembre. Ahí están los 5 cursos de lo que son las primeras pruebas parciales. Ya ustedes saben que son a partir de las 6 de la tarde. ¿En qué plataforma? Yo les puedo decir, el curso de Historia Jurídico y Social lo voy a examinar a través de la plataforma de Moodle. Esa ya la utilizaron el semestre pasado en algunos cursos, creo yo, tengo entendido, ¿verdad? Y si no ahora, pues casi todos van a ser a través de la plataforma de Moodle. Ya saben ustedes que para eso ustedes tienen que anotar su información y que ya está, ya la tienen establecida, ya están los cuadros, ¿verdad? Y ya tienen ahorita las fechas, solo queda estudiar. Yo aquí, si se dan cuenta, ya di capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 me quedé. Continúo el próximo día con el capítulo 8. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, dejémoslo aquí. Continúo el día de mañana, ¿no? Sí, Elena, dime. Buenas noches, licenciada. ¿Hasta el capítulo 10 o 9 es que viene el examen, licenciada? Déjame ver a dónde llego. Ah, ok. Sí, puede que llegue en el 9, puede que llegue al 10, puede que llegue al 11. Y dependiendo. sus exámenes van a seguir siendo como sí, los del primer semestre que solo daba 15 minutos, o nos va a dar más. Dependiendo. Vamos a ver, dependiendo. Cierto, aquí es mucha más materia. Definitivamente ustedes tienen que estudiar más, leer más, definitivamente, pero es la única manera de que ustedes realmente aprendan la historia de Guatemala desde sus inicios. Ok, gracias. Por nada, ¿quién más había levantado la mano? De una vez aprovecho para decirles que tengan, que no se preocupen. Nombres no pregunto, por el momento. Y fechas, por ejemplo, ni les pregunto la fecha, sino que se las doy yo, por ejemplo, fechas muy, muy, muy especiales. Que definitivamente, pues ahorita hay pocas fechas, relativamente, descubrimiento de América, pues ¿quién no lo va a saber? ¿Verdad? Pero fechas muy, muy especiales. Y nombres por lo consiguiente, ¿verdad? Sin embargo, a medida que adentremos dentro de la historia, pues ahí va cambiando y ya será en otra forma como se va a evaluar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, ya tienen ustedes su calendario para primeros parciales. Como les repito, comenzamos el día 22. Comiencen a estudiar ya. Y feliz noche para todos. Continuamos el día de mañana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado.